levanta el sol, la lluvia cae sobre la tierra. Que eres fiel veo en tu creación, cenizas cambias con belleza. Pones aceite de gran gozo en mí, llenas mi alma de alabanza. Soy como un árbol plantado para ti. Mi devoción, mi corazón, mi devoción es solo para ti. Mi devoción, mi corazón, mi devoción es solo para ti. Hermanos, muy bienvenidos nuevamente a este estudio bíblico del Grupo Tesoros del Cielo. Estamos muy agradecidos del Señor que nos sintonicen, ¿verdad? Para los que son nuevos, estamos en una serie de un tema denominado Conociendo a Dios. Queremos llegar a conocer al Señor más íntimamente y estamos muy agradecidos del Señor que dedican este tiempo para juntarse a nosotros para en esta búsqueda, en esta jornada que va a ser larga. El estudio tiene 12 semanas, ahorita estamos en la segunda semana, en el día 4. Cada semana va a tener 5 lecciones, entonces imagínense 12 semanas por 5 días de lección. Va a tomarnos una temporadita larga, pero queremos ir lentamente para saborear, para poder digerir las enseñanzas, ¿verdad? No ir a la carrera. Así que bienvenidos, segunda semana, día 4 de esta lección de Conociendo a Dios. El tema seguimos, es el segunda clase de ¿qué impide que nos acerquemos a Dios? Y también le damos la bienvenida a nuestras hermanas aquí presentes, a hermanas que nos visitan, hermana Leti. Gracias al Señor por cada uno de ustedes. Nada es casualidad. El Señor tiene propósitos y Él se quiere dar a conocer. Así que los invito a orar con nosotros para pedir que el Señor sea glorificado esta mañana. Amado Padre Celestial, venimos delante de tu presencia con gratitud, Señor, porque tú eres Dios y te complace, Señor, con los humildes, los que buscan tu rostro, los que temprano te buscan, te encuentran, Señor, y esa es tu promesa. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra y nos has dado de tu Hijo, Señor, su presencia en nosotros para poder iluminar nuestro entendimiento, Señor, y llegar a conocerte como en realidad eres, Señor. Gracias por los medios que usas, Señor, la tecnología, y oramos por cada oyente, donde quiera que esté, Señor. Tú estás allá con ellos, Señor, y te damos gracias por eso, porque eres un Dios omnipresente, omnipotente, de todo poder, estás en todas partes y todo lo sabes. Tú conoces las necesidades de ellos, Señor, y te ruego que nos hables, Señor, nos enseñes, nos instruyas, nos corrijas, Señor. Habla a nuestro corazón, prepara estos corazones para recibir tu palabra, Señor. Te bendecimos y te adoramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Bien, como mencionamos, semana 2, día 4, pregunta, ¿qué impide que me acerque a Dios? Es la segunda parte. La semana pasada vimos que lo que nos impide acercarnos a Dios son los pecados que denominamos raíz, ¿verdad? Como el orgullo, la incredulidad, el egoísmo. Esos eran pecados raíz, pero esas raíces producen frutos y otros pecados que no nos dejan ver al Señor. Pero ahora vamos a la segunda parte. ¿Qué más nos impide acercarnos a Dios? ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque queremos dejar el fundamento. Dimos una ilustración la semana pasada. Es como preparar el terreno, ¿verdad? En México, no sé, yo no soy de campo, ¿verdad? Pero sé que usan la palabra desmontar, ¿verdad? No sé si en los países sudamericanos lo usemos también, pero es el proceso que el campesino usa para preparar el terreno, ¿verdad? Cuando se desmonta se sacan malezas, se sacan piedras, se prepara, se limpia para poder echar la semilla.
Y a veces escuchamos la palabra, pero no se ha desmontado el corazón, no se ha preparado el corazón, removiendo lo que impide que nos acerquemos a Dios. Y les animamos, si no han escuchado la clase anterior, es importante tener este seguimiento, ¿verdad? Desde la semana 2, día 3, para preparar el corazón para que el Señor podamos conocerlo, ¿verdad? Y Él pueda acercarnos a nosotros. Entonces ahora vamos a ver la segunda parte, que ¿qué más nos impide acercarnos a Dios? Y tenemos el título Removiendo el ídolo. Las Escrituras nos han enseñado que la humanidad está bajo pecado. Estudiamos que hay pecados raíz como el orgullo, la incredulidad y el egoísmo. Estos producen frutos que afectan nuestro conocimiento de Dios y lo ofenden al Señor al mismo tiempo. Hemos repasado que la única solución a este problema se encuentra en la persona de Jesús y lo que Él hizo en la cruz. Me gustó que eso rimó, ¿verdad? Dije, pues suena como para esa poesía, ¿verdad? Lo que hizo Jesús, quién en la persona de Jesús y lo que Él hizo en la cruz, ¿verdad? La solución para todos nuestros problemas siempre va a ser Jesús. Jesús, 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 dijimos la semana pasada. Jesús, ¿quién Él es Dios y lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Por ser Dios es perfecto y pudo satisfacer todas las demandas requeridas por Dios, Padre. A veces nos enfocamos mucho en la cruz, lo que Él hizo en la cruz, pero para que llegue a la cruz, para ser aceptado como el sacrificio perfecto, Él tuvo que cumplir todos los requisitos que Dios tenía estipulado para la salvación, que era la perfección. Nosotros tenemos problemas en cumplir 10 mandamientos, ¿verdad? Las Escrituras tienen más de 600 mandamientos y el Señor todos los cumplió al pie de la letra, porque decía, para que la Escritura se cumpliese, iba cumpliendo, satisfaciendo. Entonces cuando Él muere, Dios acepta su sacrificio porque era el Cordero perfecto, sin mancha ni arruga, preparado para recibir el castigo que nosotros debimos de haber recibido. Así que siempre la respuesta y la solución va a estar en Jesús, pero aunque el pecado se infiltró en la humanidad, no la dejó irreligiosa. Esto es muy importante entender. Ni sin espiritualidad. No porque hay pecado en el mundo, la gente deja de ser religiosa o espiritual. Y ahorita vamos a explicar esto. En otras palabras, la gente, aunque está bajo pecado, es bastante religiosa y en muchos casos muy espirituales, aunque no conocen al Dios verdadero. Por lo tanto, tener esta característica de ser religioso o espiritual no es indicativo de estar en la verdad o en comunión con Dios. Y esto nos debe de asustar, ¿verdad? Porque mucha gente dice, yo soy religiosa, yo soy espiritual, ¿verdad? Pero eso no nos indica en realidad que esa persona en verdad conoce a Dios o que tiene una comunión con Él. Busqué la definición de la palabra espiritualidad porque venimos de diferentes trasfondos y a veces esta palabra puede significar algo diferente para uno o para otro. Según el diccionario, espiritualidad es la naturaleza y condición de espiritual, o sea, algo que no es material, cosas espirituales que no se ven. También lo define espiritualidad como la cualidad de las cosas espiritualizadas o reducidas a la condición de eclesiásticas. En otras palabras, lo espiritual se puede definir como algo que tenga que ver con la iglesia, con cosas de rituales, costumbres, tradiciones. Eso la gente lo puede ver como algo espiritual, ¿verdad? Y la tercera definición de espiritualidad es una obra o una cosa espiritual. A veces la gente hace cosas, es generosa en dar, en ayudar, en obras sociales porque está enfocándola desde el punto de vista espiritual. Ahora, cuarto,
Cuarta definición. Espiritualidad es el conjunto de ideas referentes a la vida espiritual. En otras palabras, una persona puede decir, yo soy espiritual, yo tengo mi opinión de Dios, yo creo así, esta es mi creencia, y es espiritual desde el punto de vista de la definición común, ¿verdad? Entonces vemos que una persona espiritual puede ser alguien que está enfocada en cosas de la iglesia, tiene sus conceptos de Dios, hace obras desde el punto de vista en su creencia de una manera muy religiosa o muy espiritual. La Biblia nos da varios ejemplos de esta realidad, o sea, de gente que es religiosa y es espiritual, pero no conocen a Dios ni tampoco tienen una relación íntima o una comunión con Él. Vamos a ver solamente dos ejemplos en esta clase. El primero lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 23, que es la historia de Pablo, el apóstol Pablo, visitando una ciudad en Grecia, Atenas, que era un centro de espiritualidad, de intelecto. Atenas, todavía existen rasgos hermosos de la majestuosidad de esta gente, de los griegos. Ahora, cuando Pablo llega a Atenas, miren lo que dice el versículo 23 del capítulo 17. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Así decía esa inscripción, al Dios no conocido. Y dice Pablo, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Aquí vienen las preguntas. ¿Eran ellos, estos griegos, grandes pensadores religiosos? ¿Qué creen ustedes? Sí, ¿verdad? Tenían ideas de Dios y tan religiosos eran que tenían tantos dioses paganos que habían hecho uno, por si acaso se les escapaba un dios, al Dios que nadie conoce, vamos a hacer esta inscripción, este altar, ¿verdad? Y Pablo dice, de este Dios quiero hablarles, pues ustedes quieren adorarlo aunque no lo conocen. Ahora, sí eran religiosos, la pregunta es, ¿conocían a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios revelado en las Escrituras? La respuesta es no, no lo conocían. Pablo dice, sí son religiosos, los admira, dice, tremendo, aunque estaba compungido en su corazón, adolorido, porque veía la idolatría de tantos dioses que tenían, pero no conocían al verdadero. Bueno, ese es un ejemplo que Pablo nos revela, el Señor nos revela a través de las Escrituras, que sí puede haber gente que es religiosa, altamente espiritual, pero no conoce al Dios de la Biblia, ni siquiera tiene una relación con Él. Otro ejemplo lo encontramos en el pueblo judío. Uno pensara que ellos, teniendo el libro correcto y el nombre correcto de Dios, sería suficiente para conocerlo. Lamentablemente no es así. Para el apóstol Pablo era aún más doloroso ver la incredulidad de sus compatriotas que la de los mismos paganos de Grecia. Imagínense, esta es otra categoría de religiosos, ¿verdad? Que sí tienen el libro correcto, que sí saben del nombre correcto de Dios, pero no lo conocen tampoco, ¿verdad? Son dos extremos, los que son religiosos a su manera de ver, pero no conocen al Señor, y los que tienen posibilidad de sí conocerlo a través de las Escrituras y de la revelación de su presencia, y no lo conocen. Podemos tener la Biblia en mano, la correcta iglesia, por decirlo así, y aún las correctas palabras en nuestra boca, y aún así no conocer al Dios revelado en la Biblia. Estas cualidades no reflejan o constituyen un verdadero conocimiento de Él. A mí me toca hablar con muchas personas a través de diferentes ministerios, sea en la cárcel, o sea en evangelismo, o sea en estudios bíblicos, y siempre me topo con personas que dicen, yo conozco a Dios, voy a la iglesia, tengo una Biblia, dan esas razones para decir, yo conozco a Dios.
Si uno les pregunta, ¿estás seguro que vas a ir al cielo si te llegaras a morir? Y dicen sí, y de ahí se les pregunta ¿por qué? Y mucha gente dice, porque voy a la iglesia, mis padres me enseñaron desde chiquito, conozco de las cosas de Dios, así lo definen. Y es interesante porque no es un problema nuevo, esto viene desde la antigüedad, así les pasaba a los judíos, tenían el libro correcto, tenían la revelación de Dios, pero ellos no lo conocían, no habían llegado a creer en Él. Ahora, es interesante notar que normalmente la gente hace dioses de acuerdo a los contornos culturales. Notamos que los israelitas en el Antiguo Testamento no hicieron dioses chinos, ni tenían dioses como los indios nativos de aquí de América, sino más bien los hicieron de acuerdo a la cultura que los rodeaba. Básicamente hicieron ajustes al Dios verdadero para que se conformara a su forma de pensar y de vivir. O sea, tenían la idea de Dios, pero la modificaron para que se ajuste a lo que ellos pensaban y a como ellos deseaban vivir. El Señor reprende este tipo de idolatría en el Salmo 50. Es importante notar esto. A veces nosotros nos sentimos bastante buenos delante de Dios y de otros, y decimos, nosotros no tenemos ídolos, como otra gente que tiene sus ídolos. Pero hacer de Dios una imagen diferente de quien Él es idolatría. Por eso el Señor dijo, no os hagáis imágenes, ¿verdad? Obviamente figuras físicas, pero también en lo intelectual. Nosotros podemos cambiar la imagen de Dios a hacerlo un Dios de acuerdo a nuestra imaginación, a nuestra cultura, a nuestra manera de pensar. De ahí viene gente que dice, yo creo en Dios, pero mi Dios es así, ¿verdad? O sea, hacen un Dios a su imagen, ¿verdad? Mi Dios, hay gente que dice, yo creo a Dios a mi manera. ¿Han oído eso? ¿Qué les parece a ustedes si ustedes se presentan con alguien, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia personalidad, ¿verdad? Nadie puede decir, yo conozco a Sandra a mi manera. Yo soy como soy, y si me conoce tiene que conocerme como yo soy, no como se está imaginando, ¿verdad? Puede que nosotros nos ofenderíamos si alguien dice, yo te conozco, pero yo decido tomar ciertas características tuyas nomás porque me gusta esto, pero no me gusta esto de ti, no te acepto porque no me gusta esto, te voy a conocer a mi manera. No, entonces no me está conociendo a mí. Y lo mismo hacemos con Dios. Decimos, mucha gente dice, yo conozco a Dios a mi manera, ¿verdad? Lo diseña de acuerdo a sus propios pensamientos y muchas veces esos dioses se hacen de acuerdo al contorno cultural, lo que esté moviéndose a nuestro alrededor, ¿verdad? ¿Cuál es la corriente de pensamiento, ¿verdad? De ahí que pueden haber dioses de intelecto, se hacen dioses de lo material, se hacen dioses de lo que nosotros deseamos, ¿verdad? Póngale usted el nombre ahora. El Señor, dijimos, reprende este tipo de idolatría en el Salmo 150 y la gente religiosa a la que se dirige estaba actuando y tomando decisiones erradas porque tenían un concepto errado de la deidad. O sea, vamos a leer el Salmo 50 para entender qué era lo que estaba pasando. Y la pregunta que quiero que tengan en mente al leer esta porción bíblica es, ¿qué necesita Dios de nosotros? Y porque la religión nos enseña que hay que hacer cosas para complacer a Dios, hay que hacer cosas porque Dios demanda ciertas cosas, ¿verdad? Esa es la base de todas las religiones, tengo que hacer. Y la pregunta que tenemos que hacernos al leer esta porción es, ¿qué necesita Dios de nosotros? Empecemos desde el versículo 7 del Salmo 50. Dice, oye pueblo mío y hablaré, escucha Israel y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios,
ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Versículo 14 dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Okay. Vamos a parar ahí para contestar la primera pregunta, que ¿qué necesita Dios de nosotros? El Dios revelado en la Biblia nos dice que a Él le pertenecen todas las cosas. Conoce a todos los animales del campo, ¿verdad? Sean conejitos, ardillas, ratones, pájaros. Dice, conozco a todas las aves del cielo, son mías, ¿verdad? No hay nada que tú me puedas dar que no sea mío. En otras palabras, ese es el Dios de la Biblia, no nos necesita. Esa es la respuesta. Él no necesita nada de nosotros porque no tenemos nada que le podamos dar. Todo es de Él, ¿verdad? Aquí el pueblo de Israel estaba constantemente ofreciendo sacrificios pensando que complacían a Dios porque Dios tenía necesidad de eso. Dios nunca nos pide algo para beneficiarse Él. Lo que Él nos bendice al abrir la puerta de la alabanza y la adoración, de ofrendas y todo, es para beneficiarnos nosotros. Porque nos enseña muchas cosas a través de esas oportunidades. Nos enseña a depender de Él, nos enseña a conocerlo a Él, nos enseña a ser más como Jesús, porque dejamos el amor a las cosas, dejamos tantas enseñanzas que hay cuando uno sirve a Dios, pero no es porque Dios las necesite, simple y llanamente son oportunidades para que nosotros crezcamos en nuestro conocimiento de Él y nuestra cercanía a Él. Por ejemplo, en los ministerios, cuando uno sirve a Dios, trabaja con gente, igual como cualquier otro trabajo, ¿verdad? Y en los ministerios es donde se dan roces, ¿verdad? De malos entendidos, de lidiar con personalidades. Hay gente que es más resentida que otras, más sensibles que otros, más por su trasfondo. Solo Dios sabe lo que pasa por la mente de cada persona. Dios no nos da esos ministerios porque Él necesite que los sirvamos, sino que usa esos ministerios para enseñarnos a ser como Él, misericordioso, compasivo, perdonador, paciente, a ser como Cristo, amoroso, ¿verdad? Crecer en verdad, crecer en comunión, ¿verdad? Es para nuestro beneficio, no para Él. Entonces esa es la primera respuesta. Dios no necesita nada. Él dice, sacrifica a Dios alabanza. Esa es la primera cosa que Él busca. Que lo reconozcamos quién Él es y lo que Él ha hecho por nosotros. Siempre van esas dos cosas, quién Él es, Dios, Jesús, y lo que Él ha hecho por nosotros. Ahí empieza verdaderamente uno a entender lo que constituye una adoración, un sacrificio para Dios, que es reconocerlo, alabarlo y servirlo al mismo tiempo. También en el versículo 15 dice, llámame, invócame, cuando tengas esa necesidad y yo te libraré. No te libran las obras, yo te libro. Específicamente dice, invócame a mí, búscame a mí. No busques el servir, las tradiciones, los sacrificios que haces religiosamente. Eso no te va a librar de la angustia, eso no te va aquí dice, a responder a tus necesidades. No es la solución, yo soy la solución, búscame a mí. No busques tus costumbres, ¿verdad? Y te libraré, dice, y ahí tú me honrarás, ¿verdad? Cuando uno alaba a Dios porque lo reconoce por quien Él es y lo que ha hecho, cuando uno
lo busca a Él y encuentra en Él la respuesta y la satisfacción. Por eso el Señor le decía aún al apóstol Pablo, al siervo de siervos, por decirlo así, le dice, bástate mi gracia, ¿verdad? Ahí se encuentra la satisfacción. No vas a encontrar la solución en nada, ni en las sanidades, ni en lo que puedas hacer tú, sino en lo que yo te puedo dar. Sigamos al versículo 16 y miren lo que dice. En los siguientes versículos Dios se dirige a los que estaban en abierta rebelión y vamos a buscar qué pecados expone Dios, ¿verdad? ¿Qué encontraba Dios en esta gente religiosa? Acuérdense que el Salmo 50 está hablándonos de gente religiosa, no es gente alejada de las cosas de Dios, por decirlo así. Estaba alejada del conocimiento de Dios, pero tenían sus prácticas, sus costumbres religiosas, sus hábitos, sus tradiciones, ¿verdad? Y Dios dice, ustedes están en rebeldía y vamos a ver los pecados que Dios encuentra. Dice el versículo 16, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? O sea, le está hablando a gente que enseñaba supuestamente la palabra de Dios, ¿verdad? Y le está diciendo, ¿cómo es posible que estés a ese nivel cuando voy a describir cómo yo te veo? ¿Verdad? Estás altamente en un puesto de religión o te sientes bastante espiritual, pero mira cómo yo te veo. Y dice en el versículo 17, número 1, el primer pecado, dice, tú aborreces la corrección. No aceptaban enseñanza de parte de Dios, se acostumbraron a nomás hablar de la palabra de Dios y hacer las demandas, pero no dejaban que Dios les enseñe, que los corrija. Miren lo que hacían, dice, echas a tu espalda mis palabras. Acuérdense, siempre tengan en mente que esto le está diciendo a gente religiosa, no a paganos, sino a gente en sus ojos espirituales. Entonces agarraban la palabra de Dios y la echaban a un lado, no se dejaban corregir, no se dejaban enseñar. Versículo 18 dice, si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. En otras palabras, era un pecado de aceptación, de comunión y de seguimiento de lo que ofendía a Dios. Compartían con los que estaban pecando. Versículo 19. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño, ¿verdad? Una evidencia es de lo que hablamos, ¿verdad? En nuestra boca, dice el proverbio, de la abundancia del corazón, o el Señor Jesús lo decía también, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que nosotros decimos y cómo tratamos refleja nuestra condición, la condición de nuestro corazón. Y el Señor dice, mira, sí te crees religioso, pero no aceptas mi corrección, mi enseñanza, haces a un lado mi palabra, y te juntas compartes con lo que me ofende, y tu hablar es incorrecto, ¿verdad? Hablas mal y tu lengua engaña, ¿verdad? El versículo 20 dice, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Sigue con la idea de la boca, ¿verdad? La crítica, la murmuración, la acusación, ¿cuál es la palabra que usaba aquí? Hablar mal. ¿Cuál es la palabra en el mandamiento que dice no? Es las injurias, ¿verdad? Pero que no, cuando uno habla falso testimonio, ese es el mandamiento, no hablarás, no dirás falso testimonio. Y cuántas veces, ¿no? ¿Verdad? Aún siendo bajo esta categoría de religiosos y muy espirituales, ¿verdad? Santos, está ese mal,
de criticar, de hablar mal de otros, de murmurar en contra de la autoridad, en contra de nuestros hermanos. Y el Señor está diciendo, esto es una rebeldía, esta es un problema muy grande, me ofende. Ahora, el versículo 21 dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Y aquí viene, por eso lo hemos subrayado, aquí lo hemos acentuado, dice, pensabas que de cierto sería como tú. Esa era la raíz del problema, que el Dios que se habían hecho estas gentes era a su imagen y semejanza. Pensaban que Dios era como ellos. Dice el Señor, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. O sea, todos estos pecados los voy a sacar a la luz. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despadase y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará. Otra vez, no son las actividades que tenemos de costumbres, que le hemos puesto por nombre ministerios o obras, trabajos. Eso no es lo que nos acerca a Dios. Es la alabanza de reconocimiento de quién Él es y de lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Dice, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Obviamente tenemos que verlo desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Ya dijimos que no podemos ordenar nuestros caminos por nuestras propios esfuerzos, sino que todo es bajo el poder del Señor Jesús. Si tenemos a Jesús, tenemos salvación. Si tenemos a Jesús, podemos ordenar nuestros caminos. Es su Espíritu el que nos da el poder para vencer el pecado a diario, ¿verdad? Ir venciendo el poder del pecado sobre nosotros. Eso también estudiamos hace un par de semanas. Ok. Algo que quería hacer hincapié del versículo 21, antes de la conclusión. Dice el versículo 21, estas cosas hiciste y yo he callado. Y de ahí dice, porque pensabas que de cierto sería yo como tú. Uno de nuestros problemas es de que a veces malinterpretamos el silencio de Dios como una aceptación. Vivimos a nuestra manera. Hemos hecho un Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza que se acomoda a nuestra manera de pensar y a nuestra manera de vivir. ¿Y por qué Él no hace nada de castigar simple y llanamente cuántas iglesias siguen igual, ¿no? Haciendo la rutina, ¿verdad? Como dice, rutinas eclesiásticas, se siguen lo mismo y no más porque el Señor dice aquí, tú pensabas, estas cosas hiciste porque yo callaba. Pero el hecho de que el Señor no mande fuego del cielo o que no haga, no quiere decir que le agradan esas cosas. Simple y llanamente Él está dando oportunidad, está queriéndonos hablar a través de su palabra, pero ahí viene otra vez, por la rebelión. No se escucha la palabra, se tira su palabra, no se acepta la corrección en los mismos pecados que Él está describiendo. Porque se cree que el silencio de Dios es aceptación. Pero el Señor dice, te voy a reprender, va a llegar el momento que voy a exponer este pecado delante de tus ojos y cambia, sacrifica, dice, haz sacrificios de alabanza, no obras que te glorifican a ti, no actividades que te ponen otra estrellita más en tu de satisfacción y orgullo. Ya hice esto. Porque una de las cosas, hermanos, que tenemos que entender, el pecado de idolatría es quitarle la gloria a Dios. Eso es lo más fácil, como definirlo. Pecado de idolatría es todo lo que le quita la gloria a Dios. Puede ser una persona, puede ser una cosa, pueden ser intenciones, motivaciones personales, ¿verdad? Todo lo que le quite la gloria a Dios. Si hacemos algo porque tenemos que hacerlo, porque si yo no lo hago, nadie más lo va a poder hacer. Esto es como a mí me gustan hacer las cosas. Es una idolatría porque buscamos la gloria para nosotros.
cuando se buscan reconocimientos, que por qué halagaron a esta o a mí no me dijeron nada, idolatría, se le quiere quitar la gloria a Dios. Cuando se hacen las cosas por obligación, porque se demanda, a veces los líderes demandan, entonces se lleva la gloria al líder, porque es que el líder dijo que hagamos esto y si no lo hacemos va a haber problema. El líder se está llevando la gloria porque hay otra motivación en el corazón, no es la gloria del Señor. Y todos, acuérdense, este pueblo de Israel tenía el lenguaje correcto, ¿verdad? Las palabras correctas, porque nosotros también las tenemos. A veces decimos, para la gloria de Dios, vamos a hacer esto para la gloria de Dios. Y Dios está viendo y analizando todo esto, ¿verdad? Estás haciéndolo no para mi gloria, estás haciéndolo porque porque quieres seguir hablando mal de otros, seguir compartiendo con los pecadores, haciendo cosas que me desagradan, ¿verdad? No aceptas la corrección. Dice, pero va a llegar un día que te voy a reprender y te las voy a poner delante de tus ojos para que tú veas la condición, cómo yo veo tu corazón, cómo veo yo tu estado espiritual, ¿verdad? Ahora, dice el Señor, el versículo 23 otra vez hace énfasis, el que sacrifica alabanzas, ese me honrará, ¿verdad? No son tantas las cosas que se hacen, sino la alabanza que sale de esa cosa para Dios. Puede ser una simple oración, pero si esa oración le trae la gloria a Dios, fue un sacrificio de alabanza. Sí, puede ser limpiar la iglesia o cualquier obra que se le venga a su mente, ¿verdad? Usted traer una cajita de galletas para sus hermanas, que el Señor sea glorificado en mi obediencia, que el Señor sea glorificado a través del amor que me permite reflejar a otros, que el Señor sea glorificado a través de mi humildad, ¿verdad? Es cómo se proyecta ese servicio para la gloria de Dios, el que sacrifica alabanza, ¿verdad? No es tantas las obras que uno se puede poner. Entonces la respuesta es, ¿qué nos impide acercarnos a Dios, el ídolo que hemos hecho? Un Dios a nuestra imagen que tolera y que nos acepta como nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos hacer y cuando querramos hacerlo, como querramos hacerlo. La raíz del problema era que ellos pensaban que Dios era como ellos. Pensaban que su silencio era aceptación. Ahora entendemos que el tener la Biblia o asistir a una iglesia no nos libra de este tipo de idolatría. El pensar que Dios es como nosotros y que nos necesita. Esa es la idolatría, de ver a Dios de acuerdo a nuestros ojos, que tolera nuestros pecados y pensar que Él nos necesita. Si hacemos algo pensando que Dios nos necesita, tenemos otro Dios diferente al Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia no necesita nada, ¿verdad? Todo lo que nos da son oportunidades de servirlo para que lo podamos glorificar y conocer mejor. O sea, en otras palabras, las obras, servicios, todo es para la gloria de Dios y para el beneficio de podernos acercar y conocerlo a Él mejor. Ahora, todo esto, el tener un Dios a nuestra imagen y pensar que Dios nos necesita, es altamente ofensivo para Dios. Así que para poder acercarnos y conocer al Señor, queremos lidiar con nuestro propio corazón, hacer un análisis profundo de cuáles son nuestras motivaciones, dónde está, porque todos caemos en este peligro del costumbrismo, ¿verdad? Hacemos las cosas porque es una costumbre, ¿verdad? Es un hábito, ya hay que hacer esto o hay que hacer el otro. Y caemos en el mismo error de los judíos. Lo hacían, dice el Señor, no dejaban de sacrificar. O sea, el problema no era falta de servicio.
El problema era que el servicio lo hacían como una obligación porque Dios los necesitaba, y lo hacían a su manera porque seguían compartiendo con el pecado, seguían hablando mal del prójimo, seguían despreciando las enseñanzas, despreciando la corrección, seguían ofendiéndose unos a otros y pensando que Dios era como ellos. Así que el propósito de ese estudio, todo eso lo estamos dando como un fundamento para lo que sigue. La siguiente clase que los animamos a escuchar es ¿a dónde vamos de aquí? ¿Cómo partimos? El título es ¿y ahora qué? Teniendo el correcto orden de las verdades bíblicas. Y vamos a ver que aunque conozcamos las Escrituras, es importante ponerlo en un orden para que haya efectividad en la aplicación de esas verdades, porque va a ser muy interesante, así que los invitamos a que nos acompañen. Pero hasta mientras, lidiemos con nuestro propio corazón, dejemos que el Señor nos corrija, que el Señor trabaje y nos revele verdaderamente si somos personas religiosas, espirituales, o verdaderamente conocemos al Dios de la Biblia, quién Él es, lo que Él ha hecho por nosotros, y por lo tanto que Él se merece toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor, y que no nos necesita. Dios es Dios y nosotros no. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra es verdad, Señor, y tu palabra es luz, ilumina nuestro entendimiento, remueve, Señor, piedras, rocas de incredulidad, de orgullo, Señor, porque al hacerte como nosotros te limitamos, pensamos que tú fallas, pensamos que tú eres débil, pensamos que eres inconstante, pensamos que puedes perder alguna batalla. Cuando hacemos un Dios diferente a quien tú eres, Señor, te ofendemos grandemente, Señor, y te rogamos que nos perdones, Señor, nos corrijas, cambies nuestra manera de ver las cosas, Señor, que pongamos en orden las verdades de tu palabra, quién eres tú, lo que has hecho por nosotros y por lo tanto el resultado que eso produce en nuestra vida, Señor. Rogamos, Señor, que Señor, tú traigas, multipliques lo que la langosta se ha robado, Señor, porque cuántas veces hemos hecho cosas con motivaciones equivocadas, razones erradas, Señor, y se comió la langosta el fruto de nuestro trabajo, Señor, y rogamos que, como decía Habacuc, Señor, que tú seas el Dios que multiplique, que devuelva, Señor, frutos de obediencia, frutos de alabanza, Señor, para tu gloria. Ayúdanos a ver que cada proceder, desde lo que pensamos hasta lo que decimos, cómo actuamos, Señor, debe traerte gloria, porque tú eres Dios y no hay nadie como tú, Señor. Señor, que cualquier actitud orgullosa, Señor, que haya apuntado hacia nosotros, Señor, quede atrás. Señor, gracias porque tú nos permites en la sangre de Jesús hacer un borrón y cuenta nueva, Señor. Empezamos una nueva hoja en blanco a escribirla para tu gloria, Señor. Danos el poder a través de tu Santo Espíritu, Señor. Glorifícate en cada momento, Señor, con cada decisión, con cada actitud. Te lo rogamos en el nombre precioso que es sobre todo nombre, y en el nombre de quien se doblará toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y confesarán que Él es Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén.